Nos metemos en nuestra primera entrevista de esta mañana. Se anunció en las últimas horas el comienzo de la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Cárceles. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que se va a instrumentar? Todo esto lo vamos a dialogar con el director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buen día. Bueno, el tema educación en cárceles es sabido, ¿no? De la situación de bajo nivel educativo, de analfabetismo funcional que tienen muchas personas privadas de libertad y del cambio que puede significar tener, digamos, una modificación en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la idea que genera este plan que se comienza a elaborar entonces ahora? Sí, la privación de libertad en nuestro país ha tenido realmente bastantes carencias en las últimas décadas. Es un problema estructural que tiene el país. Uruguay presenta índices de hacinamiento, índices de problemas de habitabilidad en general, desde el acceso a sanitarios, el acceso a determinados derechos básicos, como en este caso es la educación. En el último tiempo se ha querido mejorar, de hecho la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, el nombre ya lo dice fuertemente, es rehabilitación de las personas que han infringido la ley. Lo que estamos buscando justamente es rehabilitar. Creemos que es la política pública más fuerte para que las personas que justamente han infringido la ley puedan reinsertarse en la sociedad. El problema es que cuando hacemos o vemos un panorama o caracterizamos lo que sucede dentro de las cárceles en Uruguay, encontramos indicadores de analfabetismo, lo que tú decías, fuertemente marcado en esa población. Uruguay tiene índices muy bajos de analfabetismo como población en general, pero cuando vemos los que están privados de libertad es absolutamente alta. De hecho, los números son alarmantes. El último estudio, la última investigación que se hizo, habla que entre 10 y 15% no sabe leer o escribir y además casi un 25% tiene dificultad para ambas habilidades. Entonces estamos hablando de leer y escribir, ni siquiera estamos discutiendo, por ejemplo, calcular, que también hay un porcentaje, casi el 25% está diciendo que no sabe calcular, cuentas básicas, ir al almacén, por ejemplo, y calcular cuánto te van a retornar con los billetes. O sea, esos aspectos, esos cálculos básicos son los que hoy en día nuestra población carcelaria le está costando. Entonces, el elaborar un plan de educación en cárceles que fue previsto en la ley de presupuesto, aprobada y vigente desde este 1 de enero, bueno, este año estuvimos haciendo un análisis y llegamos a varias conclusiones y una hoja de ruta. Estamos hablando más o menos de unos 14.000 internos, ¿está bien? ¿Cuántos de esos ya están accediendo a algún tipo de educación y qué es lo que cambia? Porque ya habían algunos planes que se estaban realizando justamente para estimular que tuvieran acceso a algún tipo de educación. ¿Qué es lo que cambia con este nuevo y en qué consiste? Sí, más o menos 1 de cada 3 está accediendo a educación formal, lo que se llama la educación tradicional, el sistema obligatorio que va desde primaria, secundaria o técnica profesional. Después hay una porción cercana al 20% que accede a algún tipo de educación no formal, lo que popularmente podemos conocer como talleres socioeducativos, culturales, los cuales, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene un programa hace muchos años que venimos trabajando e ingresamos semanalmente a las cárceles con este tipo de programas, que lo que hacen es mejorar la convivencia. No atacan, por ejemplo, índices de alfabetización básica o funcional, pero sí ataca índices de convivencia y de mejor estado de lo que sucede en la cárcel. También lo que tenemos ahí es la sociedad civil, que ingresa también semanalmente y ofrece distintos tipos de talleres. Lo que nosotros con este relevamiento lo que pretendemos hacer es saber el estado de situación, que es la fase 1 de este plan, que es lo que se llevó adelante durante estos meses. La ANEP llevó un relevamiento muy fuerte de cuántas horas docente está llevándole al sistema carcelario, cuántos docentes están ingresando cada semana y cuántos también están aprobando. Porque hay algo que no es menor. ¿Cómo son esos Bueno, esos datos van a ser presentados a la brevedad por la ANEP. La ANEP ahora tiene claro los datos y el presupuesto asignado. Hasta este momento no se tenía tan claro cuánto era el presupuesto exacto asignado a educación en cárceles. Ahora se tiene ese relevamiento y en las próximas semanas vamos a tener bien claro cuál es el nivel de acceso que han tenido. Un problema que es bastante endémico también en las cárceles es, por ejemplo, los traslados.
los trasladan entre módulos, los trasladan entre unidades penitenciarias y a veces se pierde la trazabilidad también. Alguien que comenzó un curso y que no lo puede continuar, tiene que arrancar de foja cero. Bueno, son cosas que queremos también mitigar en este plan. Entonces, estamos en la fase 1, que hicimos un estado situacional, vamos a estar avanzando y reformulando cada año la planificación estratégica, que es la fase 2, es cómo encarar, porque acá tenemos que hacer una coordinación. Es una coordinación muy grande. Nosotros, como Ministerio de Educación y Cultura, nos competen muchas potestades y tenemos la rectoría de la educación en el país. Sin embargo, tenemos autonomías. Tenemos autonomías, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, tenemos la Administración Nacional de Educación Pública, que todas de alguna forma ingresan a las cárceles, pero nosotros podemos coordinar, no mandatar. Por lo tanto, también estamos en ese proceso de coordinación, que bueno, es bastante complejo y seguramente los televidentes lo habrán escuchado en más de una oportunidad. O sea, está la idea, está la intención, el presupuesto, pero todavía concretamente no se sabe cómo se va a comenzar. Son muchas personas. Bueno, en realidad se tienen varias ideas. Lo que queremos hacer es reformular el ingreso actual. No es lo mismo la clase que nosotros pudimos haber ido o a secundaria o a la UTU, que, bueno, íbamos a nuestro salón de clase, cubríamos nuestros horarios, íbamos cambiando de profesor en todo momento, que ese modelo se le aplique a una persona que está con privación de libertad. Bueno, ya desde el vamos es un poco distinto, sin embargo tiene que ser mucho más distinto, porque por algo tenemos esos índices tan bajos. Solamente el 23% tiene ciclo básico completo. O sea, estamos hablando de hasta tercero de enseñanza media. Algo que está muy por debajo de lo que obliga la ley. Nosotros, desde la Ley General de Educación del año 2008, tenemos obligatorio culminar hasta lo que sería un sexto año. O sea, hasta 18 años sin rezago educativo, pero hasta un sexto año si lo queremos ver en los papeles. Eso no se cumple. ¿Cuál es el formato que se plantea? Y más allá de recursos económicos, ¿hay una cantidad suficiente de docentes dispuestos a ir? ¿Se va a vincular, por ejemplo, docentes de educación formal o también trabajar con organizaciones no gubernamentales que algunas ya venían haciendo este camino en cárceles? Se me ocurre ahora Nada Crece a la Sombra, pero también ha habido otras de trabajos literarios, por ejemplo, que han trabajado años anteriores. Bueno, son dos preguntas. La segunda, con respecto a la disponibilidad de docentes, tenemos docentes muy comprometidos que están yendo. No son lo suficientes. No son lo suficientes porque es un perfil poblacional muy variado que exige otra formación, que exige otra vocación y otra voluntad también, porque estamos en contextos que el entorno ya de por sí es bastante violento. Es un contexto de encierro. Es un contexto en el cual probablemente esa hora o esas 2 horas que el privado de libertad está con el docente sea uno de sus ratos de ocio. Entonces también el ocio y la educación a veces van en distintos carriles. Nos pasa a cualquiera de nosotros que a veces, che, tengo que estudiar por un examen, la verdad, y uno va postergando. Imagínense también en un contexto de encierro. ¿Esa capacitación está incluida en el plan para los docentes que accedan? Nosotros tenemos en ese plan previsto capacitación para los docentes, pero también capacitación para los operadores penitenciarios. Hoy en día las personas que están en contacto cotidiano en todo tipo de área, de las cárceles del Uruguay, también están pidiendo y exigiendo mejor capacitación. Y de hecho, el Ministerio del Interior está accediendo a muchos de los planes, pero también le excede en muchas de las competencias. Entonces, desde el Ministerio de Educación y Cultura los estamos apalancando, los estamos empujando con muchos de nuestros recursos para poder seguir trabajando y hay muy buena interacción entre los ministerios. La ANEP también está trabajando en eso. Entonces tenemos la parte de capacitación para los privados de libertad, la parte de capacitación para los operadores penitenciarios y también tenemos la parte de capacitación para los docentes. Que los docentes tenemos, y vuelvo al inicio de la entrevista, tenemos la parte de educación formal que tiene, bueno, como el corset de la currícula específica que cada uno de nosotros pudimos haber cursado en su momento. Y después tenemos la educación no formal que aporta desde otros lugares, desde alfabetizaciones básicas, que pueden ser un taller literario. Yo esta semana le estoy respondiendo desde el programa Aprender Siempre, que es un programa del Ministerio de Educación y Cultura. Estoy en un intercambio epistolar con un privado de libertad, intercambiando sobre aspectos que nos gustan, nuestros hobbies, cuál es nuestra perspectiva de vida. Y eso lo están haciendo con distintas unidades penitenciarias, con distintos actores sociales, políticos, culturales, para
discutir también lo que está sucediendo en el adentro y lo que está pasando en el afuera. Ese diálogo que a veces se pierde y siempre lo que llega a los medios, por razones obvias, es las malas noticias, pero también están sucediendo muy buenas noticias y estas son algunas de ellas. Me gustaría igual hacer hincapié en eso que como que está sobrevolando también desde el principio, que es ¿qué pasa con el interés de los privados de libertad por recibir esta capacitación? Porque justamente hablando de un porcentaje tan bajo, ¿eso también se midió? ¿Eso también se habló con ellos? O sea, ¿se va a manejar en forma obligatoria? ¿Cómo van a manejar ese aspecto? Bueno, obligatoria es una muy buena pregunta. Obligatoria es porque lo mandata la ley. Es obligatorio para todos nosotros. Sin embargo, tenemos un 40% de la población que no culmina la educación obligatoria. Imagínense también en un contexto de encierro y además personas que han infringido la ley, han infringido las normas o que están en otros contextos. Entonces, tenemos el mandato legal de culminar la enseñanza, todos los ciudadanos, todos los habitantes de nuestro país. Sin embargo, no hay ninguna pena por eso. ¿Por qué deberíamos ponerle penas a ellos? Bueno, acá entra otra discusión que ahí podemos entrar en discusiones más filosóficas que son en cuanto a si a poner determinada situación de beneficio, que es días de estudios canjeados por redención de penas, que es menos días estando dentro de la privación de libertad o sustituyendo penas. Una persona que vaya aprobando, que vaya culminando ciclos, que esté menos años en privación de libertad, porque además va a tener más posibilidades de insertarse. Entonces, más allá de la voluntad, hay una cosa que capaz puede tacharse conductista, pero es así y es como ha funcionado en el mundo, que es redención de penas, que las personas que van aprobando cursos, materias, van participando en cursos, capacitaciones en general, puedan redimir penas, pueden reducir la cantidad de años. ¿Eso está estudio o va a ser así? No, eso ya hay normativa vigente al respecto. Lo que estamos buscando es que se amplíe el acceso. Porque no es solamente los que quieren, sino también los que pueden. Claro, hay privados de libertad que quieren y pueden y no tienen posibilidad de hacerlo porque no alcanza la infraestructura para poder estudiar, por ejemplo. Sí, no alcanza. Tenemos una infraestructura carcelaria que bueno, no da abasto, ya hace muchísimos años que no da abasto, que además tiene algunas situaciones, esto que hablábamos del traslado, de los movimientos de personas en todo momento, que también la estabilidad educativa es muy difícil. Cuando miramos el afuera, ya es difícil sostener a los estudiantes en un liceo común, en una escuela común o en una UTU común, en privación de libertad y además con los movimientos y las situaciones que tienen interna, es más complejo. Eso lo estamos problematizando, lo estamos plasmando en este plan. Fase 1, el desarrollo y ver qué es lo que está sucediendo actualmente, tener la película más que la foto, lo que viene pasando en los últimos años y lo que está pasando hoy en día. La segunda parte es la planificación estratégica, que es que ya nos marcamos fechas, ya tenemos claro con quiénes hablar y tenemos previsto algunas acciones concretas, esto que hablamos. Ya generó que la ANEP haga un relevamiento de todo lo que está sucediendo y todos los docentes que están entrando cada semana. Y la tercera etapa es, año a año, tener acciones concretas para estas 3 poblaciones que incluyen el plan. Los operadores penitenciarios, los docentes y también los privados de libertad. Quedó ahí pendiente qué va a pasar con organizaciones de educación no formal, si se va a apelar a ellas, si se va a trabajar solo con docentes de ANEP. No, de hecho, hoy en día no se trabaja solo con docentes de ANEP. No podría estar coordinado ese plan. De hecho, uno de los programas más fuertes que ingresa en privación de libertad sale del Ministerio de Educación y Cultura con talleristas y educadores de educación no formal, con talleres socioeducativos, culturales, que van desde arte, que van desde literatura, que van desde aspectos musicales, que es lo que decíamos, mejora la convivencia y además facilita mucho el ingreso a también la voluntad. Lo que hablábamos hoy de cuánto están dispuestos, bueno, esos talleres lo que hacen también es facilitan mucho y mejoran muchísimo el ambiente y las autoridades del INR nos han manifestado una y otra vez. La sociedad civil va a seguir participando, es la idea, y además nosotros profundamente creemos que la sociedad civil da respuestas y hoy en día están ingresando en muchas situaciones. Por ejemplo, con el plan Tomar la Palabra, que también apunta específicamente al tema de la alfabetización. ¿Eso va a seguir haciéndose en paralelo? ¿Se va a centralizar todo? ¿Qué va a pasar con esas otras propuestas que están funcionando y que no sé si van a converger todas en este plan más macro? ¿Cómo va a ser ese tema? Sí, el desafío de este plan es
romper un poco las estructuras tradicionales de la educación. Entendemos que existe, bueno, la educación obligatoria desde los 4 años hasta los 18, si uno lo hace de manera lineal, cada uno lo lleva con su tiempo, pero de manera lineal incluiría eso, pero estamos de acuerdo que hay que romper un poco ese esquema para poder, a través de dispositivos, existen formas de acreditación, existen formas que permitan preparar algunas pruebas y llegar adelante. Esto que tú decías, muy bien, tomar la palabra. Tenemos fondos internacionales también que lo hemos ganado en programas de alfabetización, lo que UNESCO maneja en varios ámbitos, que es mejorar justamente los porcentajes de alfabetismo en el país, y en particular en esta población carcelaria nosotros ganamos un fondo, tomar la palabra, que lo que permite es ir avanzando y desde aspectos más amigables, un poco distintos a de pronto a lo que nosotros nos alfabetizamos desde nuestras casas o desde nuestras escuelas, para hacerlo de una manera más descontracturada. ¿Se está previendo algún sistema de incentivos para los docentes que, bueno, justamente estimularlos a que bueno, se sumen a esta tarea que no tengo dudas que debe ser gratificante, pero también muy esforzada, ¿no? No solamente en la calidad del tiempo, sino en la cantidad. Son lugares más lejos, probablemente no pueden tomar horas en otros lugares. Hasta los controles de ingreso, todo claro. lleva más tiempo. Primero que lleva mucho más tiempo, Sí. bueno, eso que acabas de decir es clave, porque la hora docente que tú cubrís en un centro penitenciario te incluye el ingreso, el revisar, el poder también entender el sistema, porque no es lo mismo la clase, más allá de que las comunidades educativas son todas distintas, esta comunidad educativa es bien distinta, además de que cambia la población en todo momento. El tema de los incentivos es una discusión histórica en realidad de, por ejemplo, la elección de horas y las escalas docentes, que eso la Administración Nacional de Educación Pública lo está dialogando, lo está trabajando y lo quiere mejorar, porque no es lo mismo trabajar en cualquier tipo de contexto, en contexto de encierro, en contextos más vulnerables, y con eso no se está estigmatizando. Se está también premiando a personas que de pronto están decidiendo dedicarle más horas, más tiempo, más energías y más esfuerzo, y también otras herramientas hasta socioemocionales, que es algo que muchos lo tienen incorporado, que hay que sistematizarlo más, el tener la empatía, el tener otro tipo de inteligencias emocionales para abordar en todas las áreas y en todos los contextos, pero principalmente en estas áreas más vulnerables, donde la carencia de afecto, la carencia de actividades educativas volcada a lo emocional ha sido muy, muy patente a lo largo de la vida. Así que sí, ANEP lo está trabajando. De hecho, la idea en educación no formal ya se lleva adelante, ya se abonan más horas de las que realmente se ejecutan, porque se entiende, además, en general las unidades penitenciarias están a las afueras de las localidades, por lo tanto también hay otro componente de traslado que eso lleva adelante. Hasta incluso dentro de los centros, porque quizás muchas personas no lo sepan, pero por nuestro trabajo sabemos que de hecho dentro de los propios centros carcelarios, sobre todo los más grandes, a veces son ciudades, pequeñas ciudades que a veces es difícil de magnificar lo que se está diciendo sin haberlo conocido, pero realmente es un contexto complejo. Sí, la profesión docente es una profesión absolutamente dignificante, muy vocacional, muy esforzada y que pocas veces tiene la jerarquización que la sociedad debería darle, por distintas razones históricas, hasta razones filosóficas y culturales de este país de mi hijo el doctor, y no tanto de el maestro, la maestra, los profesores. Estamos trabajando en eso para que justamente se vea porque estamos viendo la punta del iceberg, que estamos viendo muchas veces las malas noticias, de que los muchachos no están egresando, estamos viendo de que la población carcelaria no está recibiendo la educación que nos gustaría, pero hay todo un iceberg debajo del agua que no estamos viendo, que es el trabajo, la capacitación de esos docentes comprometidos que han sostenido durante la pandemia, pero también en años previos, lo que llevamos adelante. Por ejemplo, ahora la readecuación curricular, que no es lo mismo lo que se está enseñando este año comparado con lo que pasó el año pasado o en años anteriores. El 2019, que fue el último con cierta normalidad, si le ponemos comillas, se enseñaron cosas muy distintas a lo que se enseñó en el 2020 y sobre todo en el 2021, que tuvimos que un poco readecuarnos. Bueno, esa profesión docente lo que tiene que ir es atada también de un mayor reconocimiento económico, pero también social, que eso ANEP está trabajando y lo va a llevar adelante. Bien, aprovecho los últimos minutos de la entrevista para cambiarle un poco de tema. ¿Cómo está viendo el relacionamiento con los docentes de secundaria, más concretamente con FENAPES, que ya han dispuesto un paro? Hoy surge otra noticia de situaciones de irregularidades con
justificación de faltas en el departamento de Salto. ¿Cómo está viendo el relacionamiento entre las autoridades de ANEP y el gremio docente? En realidad, nosotros no tenemos como Ministerio de Educación y Cultura un vínculo directo con la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Hemos tenido algún intercambio, ya sea en redes sociales o inclusive a través de la prensa. Igual entendemos, más allá de que puedan tener comentarios capaz un poco más subidos de tono o que capaz no condicen con lo que es el cuerpo docente, que son dirigencia docente, no es todo el sindicato. Los sindicatos son necesarios en toda sociedad democrática, es necesario que hagan sus reivindicaciones y después legítimamente tomaron la decisión del paro en esta oportunidad y en otras oportunidades, durante la pandemia, saliendo un poco más de la pandemia, con los muchachos y los jóvenes habiendo perdido muchas clases, está dentro de sus derechos, no compartimos y es lógico que no compartamos porque nuestra función es ofrecer el servicio de la educación a toda la población. Entonces, que se corte ese servicio, que además es un derecho básico para toda la población, a nosotros nos molesta. Pero después está dentro de su legítimo derecho. Después el tema de la elección de horas también es otra discusión que, bueno, es algo de lo que veníamos conversando y que sobrevolaba, que a nuestro entender, y lo decimos bien claro, hay que cambiar el régimen de elección de horas. Lo opino desde el respeto de la autonomía, lo hemos conversado con el equipo de educación a nivel gobierno. El sistema de elección de horas actual puede beneficiar a algunos docentes, no beneficia al sistema. Entonces, tendríamos que ver un poco más el bosque y no el árbol, siempre con el respeto de la discusión, la discrepancia, que es razonable. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de empleadores nosotros y de trabajadores los docentes, pero que buscamos el diálogo. ¿Por ejemplo, que fuera por un periodo mayor la elección? Bueno, sería razonable, de hecho se están aplicando algunos planes pilotos, la ANEP lo ha planteado en algunos departamentos, de hecho con los centros María Espínola, que son los centros que se han planteado desde la ANEP con una visión un poco distinta, los educadores, los docentes eligen por un periodo más prolongado para buscar un compromiso con esa gestión en particular de ese centro educativo. Muchos docentes igual eligen todos los años prácticamente los mismos centros. No queremos entrar en esa discusión porque a veces se hablan de datos, ¿no? Pero la mayoría eligen en los mismos centros. Bueno, gran parte sí, pero después los más nuevos, los que de pronto necesitan más capacitación, que necesitan más herramientas, que necesitan de pronto más contacto con distintas situaciones, son los que terminan rotando o terminan en distintos liceos, distintos espacios. Entonces, entendemos que puedan discrepar porque es un cambio de statu quo, es un cambio de lo que habitualmente vienen llevando adelante, pero bueno, nosotros no estamos de acuerdo y ahí se irá en una discusión que nosotros entendemos que el paro no es la mejor medida, por lo menos para llevar adelante esta conversación. Baroni, muchas gracias. Por favor, a las órdenes, muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni.